Muchas paredes ante un paisaje único. Olor de siemprevivas. Monarcas retratados. Cientos de objetos. Port Lligat. Fue residencia y taller de Salvador Dalí. ¿Por qué hay quien considera la casa de Port Lligat una obra de arte? Las obras se tocan, se ven, pero en el arte siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Estoy en el Alt Empordà y quiero saber más sobre la casa de este pintor surrealista. Este viaje a Port Lligat tiene un origen, un motivo. Hace unos días un amigo mío me recomendó una entrevista de Dalí colgada en la web. Aquello me hizo reír muchísimo. De las moscas limpias. Las moscas limpias de Port Lligat. Y cuando pinto me ponía dátil aquí y un poco de miel en la comisura de los labios. Y entonces esperaba el momento, bobaba de satisfacción, porque cuando pinto babo de satisfacción. Y entonces esperaba el momento en que la mosca me se iba a meter en la boca. Y cuando estaba muy dentro, cerraba la boca y entonces la mosca hacía... y la soltaba. Y aquí estoy, en busca de las moscas limpias de Port Lligat y en busca de cualquier mitad invisible que me ayude a entender al genio. A esta bahía vino con Gala en 1930, cuando la casa era solo una barraca de pescadores. La ampliaron durante 40 años y desde 1948 fue su residencia y lugar de trabajo. Hoy, tras una importante reforma, es un museo. Sigo preguntándome si este sitio es arte en sí mismo y entro a conocerlo. He quedado con Jordi Artigas, el responsable del museo. Para Dalí, Port Lligat es un refugio, es su centro de trabajo y el único sitio donde se sentía cómodo y alejado de cualquier ruido externo, con lo cual podía trabajar realmente a gusto, pensando solo en su obra, que al final era lo que le interesaba. Lo único que le importaba. Sí. Port Lligat evoluciona poco a poco a medida que lo necesita Dalí. Claro. Primero es una pequeña barraca, que es la que hemos visto en el Oso, lo que llamamos la Sala del Oso, y luego, progresivamente, a medida que su economía se lo permite, pues va ampliando y además cada espacio, cada antigua barraca, la adapta desde un punto de vista interiorista a sus necesidades. Esta biblioteca es un ejemplo, no es una biblioteca estándar. No. Está pensada según sus gustos y necesidades. Está claro que incluso la originalidad más absoluta tiene que rendir cuentas al lado práctico de la vida. Y Dalí también. La distribución de su casa es evidente. Hay zonas para su vida íntima, su vida pública y su trabajo. Empiezo por este último, el taller. En este espacio pintó desde 1950 hasta la muerte de Gala en 1982. Más de 30 años aprovechando esta luz. Hay muchos objetos, elementos que le inspiran, cosas que Jordi me intenta explicar. Es que Dalí no solo pintaba, aparte de escribir y hacer esculturas y hacer happenings y este tipo de cosas más conocidas de Dalí, Dalí también investigaba en el campo creativo. De hecho, en el taller encontramos elementos ópticos para trabajar. Y en el caso de esto, pues también de este tipo de magnetófonos y este tipo de cosas, porque también le gustaba trabajar en el tema de los sonidos. Todo que su sonido de fondo preferido, hay que decirlo, y además hay muchas fotos de este tipo, es Gala. Es Gala leyéndole algo que a él le interesaba mucho y Gala se lo leía mientras él trabajaba. Y realmente es una imagen, que se han visto, si se ha podido ver alguna foto, es increíble. Ves a Dalí trabajando en sus obras y Gala a su lado leyéndole pues algo, novela, pensamiento, filosofía. Él se hacía montar la tela aquí y a través de este pequeño El espacio motor, es pequeño, pero gracias al sistema de poleas que el propio Dalí inventó, aquí se pintaron cuadros de grandes dimensiones. Lo podía hacer sentado desde esa butaca. Estas casas son el resultado de ir sumando barracas
Y la primera era la que compró a Lidia, la famosa Lidia de Cadaqués. Lidia. Lidia, la que estaba... Lidia. Me pregunto quién fue esa mujer. Ella es el principio de Port Lligat. Lidia de Cadaqués. Fue así, se enamoró de Eugeni d'Ors de ella. Quizá me desvío un poco del tema porque he venido al pueblo a ver si la gente recuerda a Lidia. Creo que tras ese nombre puedo descubrir algo nuevo de la casa. Tal vez los orígenes. ¿Sabe usted alguna cosa de Lidia? En el Sí, bar. pasado la curva. Pasado la curva. Conocen a Lidia, recuerdan lo que se decía de ella, pero todos me recomiendan que hable con Pere Bahí. Y así lo hago. Me espera frente a la casa familiar de los Dalí, el primer taller del artista. Aquí es donde Dalí se sentía más a gusto. Si ahora tuviésemos un libro y pudiésemos ver obra de Dalí de esa época, veríamos que prácticamente toda está producida en ese rincón, ¿no? en la playa de Llané, con el fondo de Cadaqués, con el fondo de Escucurucuc. Antes de hablar de Lidia, hay otro nombre que nos lleva al principio de Port Lligat. Le pregunto por la relación entre Gala y ese cambio de paisaje. La llegada de Gala, tenemos que situarnos, como te dije, en el 29, ¿no? En una sociedad bastante cerrada, porque así era, el padre de Dalí notario, Claro. Gala 10 años mayor que Dalí, o sea que esa relación de Dalí con Gala no sienta en absoluto bien, y eso produjo unas declaraciones de Dalí más tarde, en el 29, a finales del 29, la primera exposición de Dalí en París, la primera exposición internacional, donde aparece ese cuadro tan conocido que es un Sagrado Corazón con la frase a veces escupo sobre el retrato de mi madre. Todo eso produjo esa ruptura, ¿no? Claro. Eso le llevó a comprar la barraca de Lidia. Hablamos de ella. Lidia era un personaje que en la casa tuvo mucha relación con la familia de Dalí, ¿no? Era una señora que era una vendedora de pescado, ¿no? O sea, es que antes había la costumbre que las mujeres de los pescadores pues llevaban el pescado a casa de los clientes, ¿no? No había una lonja, no había un mercado, y ellas se paseaban con sus cestos y ofrecían directamente el pescado a las casas. O sea que la relación de Lidia en esa casa es muy importante, y eso hace que seguramente Dalí conocía muy bien Port Lligat, igual que conocía todo el entorno, pero qué casualidad, ¿no? Que la primera propiedad y el inicio, la célula madre, por decirlo así, de la casa de Port Lligat es la barraca, que así lo llamamos nosotros, la barraca de pescadores, que tenía Lidia con sus hijos en Port Lligat. Lidia era uno de esos personajes que se llamaban brujas, ¿no? Pero brujas, en Cadaqués parece ser que había mucha gente que eran brujas. Había otra contemporánea linda que llamada La Patum también, y con muy buena relación con Dalí, ¿no? Pero yo creo que casi me atrevería a decir que tuvo mucho que ver Lidia con el método paranoico crítico, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Estoy confuso. Así pues, quien vende la casa le influyó en el método paranoico crítico. ¿Port Lligat es una causa del surrealismo daliniano? Y concretamos la hora exacta y todo. Llamo a Ricard Mas para que me ayude a entender el lugar y al pintor. Antes de la entrevista quiero conocer un lugar muy especial. Lidia murió en 1948. Acabó su vida en un hospicio de Agullana. Una vida llena de misterio. Dicen que se enamoró de Eugeni d'Ors y se la considera la protagonista de una de sus obras. Descansa aquí, si la tramuntana... Fue y no fue a un tiempo Teresa la bien plantada. De colocar la lápida se encargó el propio Dalí cuando la situación política lo permitió. Con unas siempre vivas, símbolo más de un hola que de un adiós, me despido de ella. El surrealismo soy yo. Yo.
sueño tan extraño. Si fuese surrealista, probablemente tendría mucho que pintar, porque los sueños y el inconsciente es de lo que se nutre este movimiento. No sé cómo habría utilizado Dalí este material. Me estoy obsesionando con él y sus símbolos. Vuelvo al principio. Estoy lejos de Portlligat, pero lo que me importa es esa casa. Saber si es o no una obra de arte. Y por eso he venido a Figueras. Hola, Ricard. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Encantadísimo. Aquí me espera Ricard Mas, experto en Dalí. Él me ayudará a centrarme y empezamos hablando de surrealismo. El surrealismo tiene que ver con el pensamiento inconsciente sin las influencias, ¿no?, de la educación, del pensamiento académico, de las reglas. Es, pues eso, como si siempre hubiéramos visto el mar desde encima y hiciéramos submarinismo por debajo de la superficie. Le pregunto si de verdad Portlligat ayuda a entender el surrealismo daliniano. No es ningún tópico, influyó humanamente a través de Lídia de Cadaqués y tantos personajes, pero influyó también porque las rocas eran muy sugerentes. Entonces Dalí, pues ahí se inspiró y construyó el corazón de su patria, de Dalilandia, que podríamos decir. Hubo surrealistas en Canarias y en Madrid y en París, con lo que ya digo que es un fenómeno universal. Lo que pasa es que el surrealismo de Dalí viene impuesto por una idiosincrasia local, por un viento, la tramuntana, por una historia personal, genética casi, por una locura controlada, por una personalidad, digamos, irrepetible, que era Dalí, y entonces, pues, digamos que mitad y mitad. Lo de siempre, una mitad, invisible o no. Continuamos paseando. Del surrealismo pasamos a la guerra y la añoranza que tuvo de su tierra. Bueno, a ver, imagínate que se pasa 8 años en Estados Unidos y solo pinta paisajes de Portlligat. Él incluso se va a California en la temporada, a Monterrey, porque tiene un paisaje parecido a Cadaqués. Y ahí se monta el estudio. Hablamos de su vuelta de Estados Unidos a partir de un cuadro que pintó en 1950. Precisamente la Madonna de Portlligat ejemplifica muy bien digamos, las aspiraciones de Dalí, porque Portlligat es su lugar, su país, su territorio, y la Madonna, que sería la Virgen, pero es Gala, en el fondo, a la que atribuye un origen divino. Además de ser esposa, es madre, está en otro nivel. Es el primer cuadro, además, de la etapa mística de Dalí. Cuando Dalí vuelve a Estados Unidos y está convencido que, digamos, la ciencia, la energía atómica y la mística católica son lo mismo, y entonces desarrolla una especie, pues, de una serie que dura más de 10 años, en la que la ciencia y la mística católica están intrínsecamente unidas. Bueno, pues no sé, yo intentaré... Antes de despedirnos, le comento mi sueño con los panes y los huevos. ¿Qué simbolizan? A ver si encuentro alguna explicación. Bueno, una buena idea sería comértelos despierto, y así mejor. Pero lo interesante de Dalí con los huevos, precisamente, y con los sueños, es que en el fondo el huevo, ya en la tradición renacentista, significa la pureza, la Inmaculada Concepción, y entonces Dalí lo que intenta es siempre no morir. Digamos que el huevo es símbolo de renovación, de perfección. Y los panes, pues es que es la base alimenticia de toda la cultura occidental. Además, pues los panes para Dalí pueden ser objetos fálicos, seres con vida propia. Entonces es una forma de comunión, de religiosidad. Es un elemento común que puede ser cualquier cosa. Me has sembrado otras, pero... Bueno, gracias a ti. Gracias, de verdad. Ricard me ha aclarado muchas dudas y me ha provocado otras. Vuelvo a Cadaqués. Me ha contado que el niño que había inspirado a Dalí para dibujar al Jesús de la Madonna de Portlligat vivía aquí. Me gustaría conocerlo, pero no puede ser. Joan Figueras murió hace muchos años y me quedo sin conocer su mitad invisible. Pero hay otras. Me indican que visite el Museo de Cadaqués. Allí hay alguien que también convivió con el artista y estuvo mucho en la casa de Portlligat.
Hay una exposición de Enrique Sabater, el secretario personal del artista entre 1969 y 1981. Es una parte de su archivo fotográfico y de los dibujos que tiene de Dalí. Yo sigo pensando en la casa y le pregunto cómo era la vida allí. Había mucho trabajo y muchas visitas y muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que él tuvo mucho cuidado en mantener el estilo y respetando enormemente la edificación y los contrastes en las costumbres de Porligat. Veo fotos que invitan a imaginar. Disfraces, modelos. Le pregunto si es cierto lo que siempre se dice que ocurría en la casa. No, lo que pasa es que hay mucha gente que sueña despierta. Claro, imagínense cuántas veces he leído yo que había pintores que eran sus ayudantes y que dormían y vivían en la casa. Para empezar, en la casa no había ningún dormitorio de invitados, para empezar. Claro. Pienso en lo que me ha contado Jordi por la mañana. Dalí tenía muy controlada su vida privada. Dalí sí que tenía sus espacios públicos, tenía sus momentos públicos, pero eso era el personaje Dalí. Luego hay el Dalí, persona, digamos persona humana, que está muy reservado para él. Y estos espacios, por lo tanto, excepto fotos puntuales y momentos muy concretos, nunca salen en sus filmaciones, en sus entrevistas. Viendo la exposición es evidente que las cosas fueron así. La mayoría de las fotos están hechas en exteriores. También hablamos de los dibujos. Como he dicho antes, era una persona muy generosa y conmigo, entre su generosidad, las apuestas que hacíamos, que solía ganarle, yo creo que él se dejaba ganar siempre, expresamente, porque sabía que a mí me haría ilusión, luego me hacía un dibujito que me lo dedicaba. Por ejemplo, hay un original aquí que me era dedicado, que es un collar de relojes, y debajo está escrito por la nieve de Ginebra. Entonces, simplemente nevaba mucho aquel día, estaba en el aeropuerto para volar hacia Nueva York, y él estaba convencido que no podía despegar el avión. Yo le apuesto lo que quiera que sí, pues apostemos. Claro, era facilísimo, en fin, una apuesta ganada, ¿no? Ahí tenemos a Paquita. Paquita, la cocinera, maravillosa, hay que decir maravillosa cocinera, y una persona entrañable. Sigo observando. Me gusta ver ese otro Dalí, el que conocieron Enrique o Pera, el de dentro de la casa, el que comía erizos junto a Paquita. De nuevo, Paquita. Me gustaría quedar con ella. De hecho, tengo que preguntarle dónde estaba la cocina porque en la visita no la he visto. Hola, Paquita. ¿Es usted? Hola, mire, mi nombre es Juan Carlos y le llamo porque estoy haciendo como una especie de investigación sobre la casa de Dalí. Paquita prefiere no salir, pero resuelve mis dudas. Me cuenta dónde estaba la cocina y detalles de la dieta de los Dalí. Comían sobre todo pescado y de carne solo partes muy seleccionadas. Por ejemplo, del cordero costillas, del cerdo las patas y de la ternera nada. En 18 años casi no hizo ni un guiso, ya que después de tanto restaurante lo querían todo sin salsas. Recuerda una foto en la que sale ella con Dalí en la cocina, el único sitio de la casa con televisor. Tengo hambre. Dalí dijo que su casa había evolucionado como una verdadera estructura biológica. A cada nuevo impulso de nuestra vida le corresponde, decía, una nueva célula, una habitación. Quiero hablar con un arquitecto. Llamo a Oriol Clos. Él hizo el estudio de la casa antes de convertirla en museo. Sí. Hola, ¿con Oriol Clos? Yo mismo. Hola, mire, soy Juan Carlos, que estoy haciendo un estudio, una investigación sobre la casa de Dalí en Porligat y me gustaría tener su opinión como arquitecto. Dalí, básicamente lo que era un gran especialista en resolver sus particulares problemas de espacio. La casa de Dalí tiene muchísimo valor, yo creo, pero no sé si es exactamente un valor que hay que atribuírsele como arquitecto. En realidad es una casa, digamos, es un espacio adaptado
a la singularidad del personaje, casi diría al egoísmo del personaje, por tanto adaptado justo a su forma y a su manera de ser en cada momento, en cada etapa de su vida. Incluso la comodidad, digamos, de la casa es absoluta, porque en esto Dalí no renunciaba, no renunciaba a vivir, aunque austeramente, con mucha comodidad. Más tiempo. Lo mejor Le pregunto por aquellos techos tan altos. ¿Qué sería? Al añadir, digamos, edificación sobre edificación que ya existía en algunos momentos sin ningún temor, digamos, constructivo y a veces incluso con un cierto riesgo, casi podríamos decir, pues aparecen alturas sorprendentes que no son lógicas, pero era también para no interrumpir esta cotidianidad, esta vida que iba desarrollándose en la casa, y a partir de ahí la casa se hace, digamos, vertical, ¿no? Muy bien, Uriol. Pues muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego. Chao. Sobre la forma de construir la casa y de muchas otras cosas, también habló en su libro Emili Puignau, el responsable de las obras en Port Lligat. Me gusta la historia de la sala oval. A partir de un proyecto desaprovechado, el de una sala de fiestas con forma de erizo de mar, Gala le pidió que construyera esta sala. Era como una habitación secreta donde se escondía de las visitas. La casa de Port Lligat cambiaba año tras año. Cuando los Dalí se iban a Nueva York o a París, entraban los trabajadores. Quiero conocerlos. Me esperan Higini Llach, socio de Puignau, y Joan Bahí, carpintero. Los dos trabajaron más de 35 años con Dalí, de invierno en invierno, cuando él dejaba encargados los cambios. Tantos años en la casa y, sin embargo, no la consideran nada especial. ¿No consideran que sea una obra de arte la casa? No, está bien, pero no desentona Una cosa normal de aquí. Es una casa normal de aquí. Sí. ¿Y cuántas horas trabajaban en una jornada normal ustedes? No, era ratos. Era ratos. Sí, o una mañana. Bueno, ellos no, ellos tenían... Sí, 8 horas. Sí. Pero es que también hacían, aparte de las casas, hacían el jardín, las paredes de piedra, todo. También me hablan del trato con el matrimonio Dalí. Y tú tenías que estar con él y interpretarlo. Dalí poca cosa, bueno, poca cosa. Sí, trabajaban más con ellas. Ella sí que era la que controlaba los trabajos y la que pagaba. Una vez ¿Pagaba ella? Sí. Ella también es empreñadora. Sin más, cambian de tema, de los recuerdos del trabajo al de las fiestas en la casa. Está claro que la memoria es selectiva. Había manitas de plata, vino la chunga. Ahí la chunga la traje yo. Hombre, nosotros éramos de la escuela. Ya sabías cuándo se hacían. Nosotros, y a la cámara y para allá. Yo iba allí, déjame tomar una copa de champán. Rosado. Sí. O tomar cualquier cosa, pues estábamos como en casa y igual, Juan. Llegó un momento que ya éramos amigos, tantos años. Joan Bahí, siempre unido a su cámara, ha hecho de su hobby un auténtico documento. Me enseña su pequeño museo, miles de fotos del pueblo, también de Dalí, y una amplia colección de cámaras de fotos. Vuelvo a Port Lligat a la hora de las visitas. Òscar Tusquets define en su libro el tipo de gente que Dalí recibía en Port Lligat. Los clasifica entre los de la categoría intelectual, como Pla o Foix, muy pocos, gente arribista, interesante, pintoresca o simplemente guapa. Con la casa ante mí, lo llamo, y por supuesto mi primera pregunta es ¿en qué grupo estaba él? ¿Eran guapos o de los que tenían talla intelectual como Foix y Pla? Bueno, de los arribistas desde luego no. Vaya, yo conservo 2 dibujitos y una escultura que hicimos juntos con Salvador Dalí, porque nunca le pedí nada, ¿no? Yo creo que también una razón de nuestra amistad es que él sabía que nunca le pedía nada, ¿no? Era joven y no era feo, digamos. Pero además yo creo que a Dalí le gustaba mucho a la gente joven, le gustaba muchísimo la arquitectura. Yo creo que fue un privilegio tremendo conocerlo, porque su casa
en Portlligat era cada tarde un espectáculo fantástico. Dalí nació crecido del todo, en re sostenido mayor. Él tenía la obsesión, yo creo, el objetivo en la vida de que nunca nadie se aburriese con él. Y yo, desde luego, es la persona más divertida que he conocido nunca. Me interesa saber qué opina de la casa, como amigo de Dalí y como arquitecto. Yo creo que hay varias casas en el mundo donde casi no ha intervenido ningún arquitecto y que son casas maravillosas, ¿no? La casa es un laberinto, porque es una casa pequeña, intrincada, llena de cosas de mal gusto que correspondían a Dalí y cosas de buen gusto que correspondían a Gala. O sea, el jardín donde hay una piscina fálica, que es donde estábamos casi siempre, Gala no quería ni entrar, ¿no? Y el que está antes, que tenía como unos grandes macetas con olivos, que es de una elegancia suprema, este es donde estaba Gala, ¿no? Aquí estoy. Este jardín me recuerda muchas imágenes de su vida pública. Un momento, señor Rebeltillo. ¿Me he preparado? Sí, ¿verdad? Muy bien. Labios, objetos comerciales, la piscina, muchas historias sin explicar. Necesito relajarme y quiero hacerlo como lo hacían ellos, paseando en barca. Y no en una barca cualquiera, sino en la última que utilizaron, la Gala. Muy bien. Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Encantado. Cuidado que me caigo. Quique Camín y la familia de Arturo Caminada, hombre de confianza de Dalí, restauraron esta embarcación hace 10 años y desde entonces ofrecen paseos por la zona tal y como lo hacían sus antiguos propietarios. Gala salía cada día, durante toda la temporada de verano salía todos los días con el Arturo Caminada a pasear y a bañarse y demás, y el Dalí, que siempre trabajaba, se incorporaba el domingo, se juntaba el domingo a ellos y entonces sí, hay un álbum de fotos aquí de ellos paseando por la barca. Yo creo que la amaba muchísimo esta tierra y le gustaba tanto la tierra como este mar, ¿no? Esta maravilla, este rincón que ha quedado aquí, ¿no? Y el paseo, ¿no? Yo creo que el concepto este de pasear en barca, esto de salir sin necesidad de ningún plan previsto, de ninguna ruta marcada, simplemente salir. Y así, paseando en barca, en el mar frente a la casa, lo veo claro. Portlligat no son muchas paredes, ni una antigua barraca. Es Lidia. Las lecturas de Gala, trabajadores en invierno, vaquitas sin guisos, erizos de mar. Elementos invisibles que dan sentido a lo que él mismo dijo. Porque donde llega Dalí, llega instantáneamente Portlligat. Podría decir una cosa, pero no la quiero decir. Si no, dígala, ¿qué pasaba? Que la Gala me quería violar. ¿No puedo decir esto? Pero esto me está tomando el pelo usted. ¿Eh? ¿Me está tomando usted el pelo? No, lo tomo el pelo, no. ¿Pero en qué sentido? Cuénteme. Coño, ¿qué es violar? No, entiendo lo que es violar, pero explíqueme en qué sentido quería violarle. ¿Se lo decía? Con ella llevo a muchos sitios, con el coche, con mi coche, íbamos a muchos sitios. Y bueno, y después me hacía beber mucho. ¿Comprendes? Y después me metí en un rincón. ¿Así? ¿Y todo esto saldrá? ¿Todo eso saldrá? Ah, sí. ¿Pero llegaron a hacer algo o no? Se ríe usted como diciendo, yo le podría decir algo, pero no lo digo. Hombre, porque aquí, para que lo sepa todo el mundo.